Unión grabando. Muy bien, hermanos, si ustedes no estuvieran viendo esto, me avisan. Si no me dicen nada es porque estoy entendiendo que están en este momento escuchando con claridad y viendo también la diapositiva. Hoy vamos a hablar del tema número 6. Miren cómo hemos ido avanzando, ¿no? Adorad al Creador. Adorad al Creador. Es el último tema de lo que tiene que ver con el carácter cristiano y con la testificación del creyente. Yo quisiera, hermanos, sugerirles que por favor tengan a bien no perderse los temas que vienen. Hasta acá estamos agotando las instancias, completando el mensaje del primer ángel recién. Hemos hablado ya de las otras características de este primer mensaje. Hoy vamos a cerrar, pero la semana que viene queremos identificar el propósito, la naturaleza del juicio investigador. Ya hemos estudiado la fecha. Empezó en 1844, le hemos dado la fecha a través de la profecía de Daniel. Pero ahora nos corresponde entender por qué Dios necesita un juicio. El tema de la semana que viene se llama las 3 etapas del juicio y les digo, desde mi punto de vista, es el tema más hermoso de todos. Es un tema impactante, en donde el Señor se ocupa no de desarrollar solamente la salvación, sino también de vindicar su carácter en la tierra, en el cielo, en todo el universo, y no solamente ante los seres santos y perfectos que Él ha creado, sino también sobre todo el ejército de las tinieblas también. Él va a vindicar su carácter, va a demostrar que las acusaciones de Satanás contra el carácter de Dios estaban equivocadas. Les recomiendo que la semana que viene estén presentes, que anoten, que estén atentos, que no se lo pierdan, que incluso inviten a otros hermanos, porque es un tema neurálgico, central para el adventista. Tenemos que conocerlo más que nada. Luego vamos a tener una sesión especial para compartir opiniones, quizás preguntas que hayan quedado sobre todos los temas que hemos venido dando, para luego empezar o comenzar a desarrollar el mensaje del segundo ángel. Hemos tenido a bien hacerlo de a poco, cocinarlo a fuego lento, pero intentar meternos con profundidad dentro de estas aguas tan lindas que el Señor nos ha permitido conocer. Antes de comenzar les cuento algo más. Estoy compartiendo este mensaje desde la localidad de Villa Mercedes, San Luis. Vine a ver a mis padres, de hecho tengo a mi papá acá al lado, mi familia que está también del otro lado, ahí con mi mamá. Y bueno, es una bendición, lo hago con mucha alegría, poder compartir desde el hogar de mis padres en esta oportunidad el mensaje de esta noche. Así que ojalá que esto sea de gran bendición. Hoy es el tema Adorad al Creador. Vamos a recordar algunos de estos temas. Para empezar, vamos a introducirnos como lo hemos hecho las semanas anteriores. Hoy vamos a hablar de la predicación y la testificación del Evangelio eterno. Hemos hablado de qué es el Evangelio eterno y también hemos presentado lo que ahora estamos nuevamente repitiendo. El Evangelio eterno no solamente se predica con la voz, también se testifica con el testimonio vivo, con la vida de cada persona. Por eso hemos dicho que este primer mensaje puntualmente se testifica, también se declama, se proclama, se anuncia, pero principalmente se testifica. Dice el texto lema de estas presentaciones, Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este mensaje universal, dice en el versículo 7, que decía, temed a Dios, ya hemos hablado de qué significa esto, dadle gloria, eso lo hablamos la semana pasada, porque la hora del juicio ha llegado. Ya identificamos que ese juicio comenzó en 1844. Y ahora viene el tema de hoy. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso titulamos el tema de hoy, adorad al Creador. La Biblia entonces proclama este primer mensaje al mundo que tiene que ser anunciado a viva voz, pero con la voz fuerte del testimonio. Temed a Dios, dadle gloria y adorad al que hizo. Aquí tenemos entonces las tres
maneras en que uno testifica y proclama el mensaje del tercer ángel, motivado porque el juicio comenzó. El pueblo de Dios que el Señor levantó para predicar este mensaje en 1844, el pueblo adventista, dice, teman a Dios, y lo dice a través de su testimonio de temer a Dios, denle gloria a través de la transformación del carácter, y finalmente dice lo que hoy vamos a repasar, adorad al Creador. Hoy no vamos a estar hablando de cómo se debe hacer la alabanza, que por ahí cuando uno toca estos temas, inmediatamente uno piensa, bueno, vamos a hablar de cómo se tiene que adorar en la iglesia, cómo hay que cantar, cuáles son los instrumentos o himnos apropiados para el culto. Sin embargo, no ese es el foco de lo que vamos a completar hoy. Yo creo que cuando uno entiende la identidad que tiene el pueblo de Dios, ya no usamos la adoración para que los hermanos no se nos vayan de la iglesia, como a veces cantamos cosas extravagantes o utilizamos ritmos mundanos para que no se nos vayan los jóvenes de la iglesia. Entonces, cuando uno comprende la identidad de nuestra iglesia, no necesita ninguna alabanza que toque el corazón para que nosotros nos quedemos. Al contrario, nos quedamos porque tenemos un mensaje por el cual vivir y por el cual morir. Los primeros cristianos estaban dispuestos a entregar su vida y de hecho muchos, miles y miles, murieron por Cristo porque tenían una verdad que ardía en el corazón. No podían dejarla, era imposible apostatar de esa verdad. Jeremías cuenta en el capítulo 20 de su libro que luego de haber sido escarnizado, burlado, golpeado, él dijo, Señor, renuncio, no quiero ser más tu profeta. Pero él dice en el versículo 11, sin embargo, había un fuego que ardía dentro de mí. Intenté sostenerlo, intenté detenerlo, pero no pude. O sea, esa verdad que había en su corazón, era imposible apagarla, era imposible acallarla. Nuestro pueblo tiene un mensaje similar. No podemos acallar la voz del Señor. Hoy no vamos a hablar de cómo adorarlo en el templo. Hoy vamos a hablar de lo que significa adorar al Creador dentro del contexto del conflicto cósmico. Vamos entonces a esto, adorar al que hizo como primera parte de nuestra reflexión, entendiendo que esto es la tarea de la proclamación misionera. ¿Qué es adorar? Según el nuevo diccionario Strong, la palabra adorar viene del griego proskuneo y significa postrarse, rendir culto, hacer reverencia. Esto de adorar, que se puede hacer solamente ante el Creador, no tiene que ver, como lo dicen algunas religiones, con rendir homenaje. Algunas iglesias dicen proskuneo es rendir homenaje. Así que yo puedo rendir homenaje a una persona, puedo rendir homenaje a alguien que fue amable conmigo, y eso es proskuneo, y no estaría mal, pero no. En la Biblia, el adorar, que viene de la palabra proskuneo, de la palabra griega proskuneo, es una actividad que se desarrolla solamente de la criatura hacia el Creador. Y dice allí que es no rendir homenaje, sino que es postrarse, rendir culto, hacer reverencia. Y fíjense que cuando dice adorar al que hizo, adorar al Creador, puntualmente la Biblia se refiere a Jesús, puesto que Él es el agente creador de la Trinidad. Dice Juan 1:3, todas las cosas, por Él, está hablando del Verbo, de Cristo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Hebreos 1:2 se nos dice que no solamente Dios creó, Jesús creó la tierra, sino que creó el universo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cada ángel, cada ser pensante del universo fue creado por Jesús. Cada planeta, cada estela, cada estrella, todo fue creado por el Salvador Jesucristo. Cada uno de nosotros y este mundo ha sido creado por Jesús. Cuando entonces el Apocalipsis dice que habrá un pueblo que tema a Dios, que dé gloria a Dios y que adore al Creador, está dando un mensaje sumamente cristocéntrico. Habrá un pueblo que adorará a Cristo, pero con la adoración verdadera.
Cuando uno mira la palabra, encuentra rápidamente que existe una adoración falsa y una adoración santa. El diablo está ocupado en que las personas se postren ante la criatura o que se postren hacia su propio yo o que adoren de una forma no bíblica, pero la palabra del Señor nos indica claramente cómo es la verdadera adoración. Y comenzamos desarrollando este punto que tiene que ser central. La verdadera adoración gira en torno a Cristo como creador, Jesús como creador. Y me interesa que lo entendamos dentro del concepto del gran conflicto. Pronto tendremos un tema, directamente lo vamos a dejar completo, todo va a desarrollarse sobre qué es el gran conflicto. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, ¿qué significa? Lo vamos a estudiar juntos en poco tiempo. Pero lo que vamos a comenzar diciendo es que la temática central del gran conflicto entre Jesús y Satanás se centra en una palabra: adoración. Todo el conflicto se desarrolla dentro del eje de la adoración. Dios es el centro de la adoración, pero salió un ángel que entendió que él era tan perfecto como Jesús y también merecía adoración, quería ser venerado, quería ser adorado al igual que Jesús. Él no se rebeló contra el Padre, se rebeló contra el Hijo, porque el Hijo es el creador. Se rebeló contra él. Él quiso boicotear la adoración que estaba dirigida hacia el Creador y dirigirla hacia sí mismo. Esto lo encontramos claramente en Hebreos 1, cuando dice la palabra del Señor que en una santa convocación, el Señor Jehová pidió la adoración de todos los ángeles hacia el Hijo. Dice Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito, este Jesús, lo introduce en el mundo, él dice: adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que todos los ángeles, incluido Lucifer en el cielo, tenían que adorar al que introdujo el mundo. En el versículo 10 se nos dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea que cuando el Señor fundó la tierra, cuando este mundo fue creado, cuando este mundo fue introducido, Jehová dijo: todos adoren al primogénito, adoren a Jesús. Esto desarrolló una desconfianza en Lucifer. Él era un ángel más y como ser creado no merecía adoración, sino que se debía en total veneración y adoración hacia su creador, pero comenzó a sentir celos de Jesús. Ustedes conocen el texto, en Isaías 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, este era el pensamiento de Lucifer en el cielo: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjense los aires y las pretensiones que tenía Lucifer. En un momento, cuando la Biblia dice que este conflicto es un misterio, le llama el misterio de la iniquidad, no porque sea imposible de entender, sino porque es profundo. ¿Cómo es que en un ser perfecto se desarrolló el egoísmo? ¿Cómo es que en él apareció el deseo de ser igual a Dios? Pero noten ustedes, mis hermanos, que no es un ser igual a Dios como lo estudiamos la semana pasada, que la gloria de Dios, al estar cerca de él, se pregue en mí, sino que era un deseo intenso de ser como Dios, no en su carácter, sino en su poder, en recibir la adoración que solamente le corresponde al Creador. Elena de White dice en El deseo de toda la gente, es una cita impactante: si Lucifer hubiera querido realmente haber sido como el Altísimo, nunca hubiera dejado su lugar señalado en el cielo, o sea, se hubiera mantenido en su lugar, porque el Espíritu del Altísimo es manifestado en un ministerio desinteresado. Y acá está el párrafo, está la oración importante. Lucifer anhelaba el poder de Dios, pero no su carácter. Lucifer anhelaba que los ángeles se arrodillaran ante él, no anhelaba el carácter amoroso del Creador. Anhelaba
la admiración de todos los seres pensantes del universo. En Mateo 4, del 8 al 10, la Biblia dice que en el desierto de la tentación, él se animó con tanta arrogancia a pedirle adoración al mismo Creador. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense la desesperación del diablo para que hasta incluso el propio Creador se postrara ante él. Lo tienta con darle el resultado de la misión que él venía a buscar. Viniste a buscar el mundo, viniste a salvarlo, yo te lo entrego, te lo devuelvo, si me adorás un momento. Entonces dice la palabra que Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración le corresponde solamente a Dios y le corresponde por un motivo, Él es creador. Ese es el motivo puntual y lo podemos encontrar en toda la Biblia. Cada vez que hay un llamado a la adoración, también hay una motivación. Él es nuestro creador. Vamos solamente con algunos ejemplos. Salmo 95, 3 al 6. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Fíjense que la motivación es que el Señor ha hecho todo. No es la motivación que Él es poderoso. Simplemente Él podría decirnos, adórenme porque soy poderoso. Esa sería una adoración infundada por el miedo, por el temor. Pero acá dice, adórenme porque yo soy su Hacedor. Adórenlo porque Él es el Hacedor. En el Salmo 96, el Salmo siguiente, versículos 4 y 5, dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses del pueblo son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Fíjense acá está, dice, los ídolos simplemente no tienen poder para nada, pero adórenme a mí porque yo hice los cielos. La motivación correcta para adorar a Dios es porque Él es el creador. Isaías 40, 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Eso se refiere a Jehová. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, no podemos comparar a Dios con nada. Él es supremo, Él es digno de nuestra adoración porque Él es el creador de todo. Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Nuestro Creador está de nuestro lado y no nos infunde temor para que le adoremos, sino que motiva nuestra adoración porque es nuestro Padre. Y acá este reconocer que Jehová es Dios es parte de esa respuesta adoradora. En Apocalipsis 4:11 habla de la adoración celestial. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso en el Apocalipsis se dice que en el último tiempo vendrá un pueblo que adorará a Dios porque Él es el creador. La motivación será correcta y adorará a Cristo por ser nuestro creador. Elena de White, en El conflicto de los siglos, dice, el deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. O sea que Él es el creador y el sustentador. No es que simplemente nos creó, sino que permite la existencia. Ella continúa. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los otros dioses de los paganos, mencionan las pruebas de su poder creador. O sea, ella apunta a lo mismo. Ella dice, cada vez que Dios nos invita a adorar,
muestra su placa, Él muestra su chapa y dice, adórenme porque yo soy su creador y soy el que sostengo su existencia. Un versículo más, Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¡Qué maravilla! Me impacta cómo la Biblia lo presenta, toda la creación, desde el ser más débil y pequeño hasta el más impresionante y perfecto, todos ellos adoran al Creador y lo adoran con felicidad, porque no hay ahí de parte del Señor una presión para que lo adoremos, sino que lo adoramos porque Él es nuestro Padre. Así, el texto principal que tenemos que recordar es el de Éxodo 20, donde también se reclama un mandamiento motivado por esa creación. Dios entonces no solamente espera nuestra adoración, sino nuestra obediencia. Y dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios: acuérdate del día sábado, del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora viene la motivación, como en la adoración. ¿Cuál es la motivación? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el sábado, el día de reposo, y lo santificó. Acá hay una serie de contenido teológico maravilloso. Se nos explica con gran claridad dentro de la ley santa de Dios que nosotros debemos de adorarle con nuestra obediencia porque Él es el creador, porque en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pensando en esto, vamos a entrar a la adoración bíblica. Esta sería la segunda parte del mensaje de esta noche. Es la señal del creador. Dice Elena de White en El conflicto de los siglos, página 490. En el capítulo 14 de Apocalipsis, dice ella, el tema que nosotros estamos estudiando, se exhorta a los hombres a que adoren al Creador. Esto es el mensaje del primer ángel. Y la profecía expone a la vista una clase de personas que, como resultado del triple mensaje, guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como Creador. ¿Cuál es el mandamiento que exalta a Dios como Creador? El cuarto, que dice: respeten el séptimo día, porque es la corona de la creación, porque es ahí donde descansó nuestro Salvador cuando nos creó. El Creador, Jesús, Jehová, crea al ser humano el día viernes y descansa el sábado, enseñándonos a todos nosotros lo hermoso que es estar en sintonía con nuestro Creador, adorarlo en el día del Creador. Ezequiel va a sumar a esta experiencia un mensaje maravilloso. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. O sea que Dios dice: yo soy Dios, háganme caso, sean obedientes. Y entonces Él va a explicar qué obediencia. Santificad mis días de reposo, santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea que el sábado de adoración, es un sábado que representa una señal para el pueblo de Dios. Y es así. En Apocalipsis 14 dice que habrá un pueblo que tema a Dios, que dé gloria a Dios y que adore al Creador. Y el sello de la adoración al Creador es adorarlo bíblicamente, adorar al Creador en sábado, puesto que el sábado es el día del Creador. Vamos a profundizar en esto. En Éxodo 31, 16 y 17 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó
y reposó. Algunos dicen, bueno, este texto habla de los israelitas, pero les habla de un pacto perpetuo para su pueblo, basado y anclado en la semana de la creación, cuando no existían judíos. Por lo tanto, el Santo Sábado es una señal entre el pueblo de Dios y su Creador por siempre, y más en los últimos días, cuando se nos invita a testificar de la verdadera adoración. Elena de White va a continuar en este mensaje diciendo: la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. O sea, el sábado nos motiva porque nos recuerda el motivo de la adoración. Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. O sea, la motivación es que Él es nuestro Creador y nosotros somos criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Por eso el mandamiento comienza diciendo: acuérdate. No es un mandamiento nuevo, es un mandamiento para no olvidar. Acuérdate que el Señor creó los cielos y la tierra, que usted y yo somos criaturas y que tenemos que adorarlo. Y lo adoramos en sábado porque el sábado es el día del Creador. Gloria a Dios por tan hermoso mensaje. Vamos a entender ahora el tema de la señal del Creador dentro de la palabra del Señor. Yo acá tengo mi Biblia. Vamos a buscar algunos versículos si ustedes me quieren acompañar. Cuando lo pensamos en círculos concéntricos, para ir entrando a la profundidad de la señal, encontramos que la Biblia dice que la señal es el Espíritu Santo. Vamos a Efesios 1:13. En Efesios 1:13 se declara lo que muchas iglesias evangélicas también dicen: el sábado no es la señal de Dios. Ellos dicen: el Espíritu Santo es la señal de Dios. Y en Efesios 1:13 dice algo así. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el sello de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo va a sellar en nuestras vidas. Vamos a un versículo más, 2 Corintios 1. Ahí nomás pegadito a Efesios, 2 Corintios 1, versículos 19 y 20. Y la palabra del Señor va a declarar justamente esto que estamos presentando. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que en vosotros ha sido predicado por nosotros. Perdón. Es el 21 y el 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones, o las arras del Espíritu, como dice alguna de sus versiones seguramente. O sea que el sello de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo porque es el Espíritu el que lo sella en la vida. Ahora vamos a avanzar. ¿Qué es lo que sella el Espíritu Santo en la vida? Isaías 8:16. Si vamos a Isaías 8:16 vamos a entenderlo claramente. La palabra del Señor declara qué es lo que se sella en la vida. Isaías 8:16, espero que estén buscando conmigo. Dice la palabra del Señor: ata el testimonio, sella la instrucción, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que se va a sellar en nosotros? La ley del Señor. Y es así de claro, el Espíritu Santo sella la ley en nuestros corazones. Lo vamos a buscar un texto más, aunque no está anotado allí, en Ezequiel capítulo 36, que creo que puede ser todavía mucho más útil para entender este tema. Ezequiel capítulo 36. Y dice la palabra del Señor, 36:26.
os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Este es el Espíritu Santo. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que el Espíritu Santo vendrá a nuestra vida. Y cuando Dios nos selle con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sellará? Versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense qué coherente que es la palabra y qué triste cuando algunas iglesias dicen, yo ando bajo el Espíritu, no ando bajo la ley. Y quieren desplazar la obra del Espíritu Santo, que es la de sellar la ley en el corazón, diciendo como que el que uno si tiene el Espíritu Santo no hay necesidad de guardar la ley de Dios. Qué tremendo error, porque la palabra nos enseña que el Espíritu Santo sella la ley en el corazón, coloca la ley en la vida. Y entonces, ¿qué punto de la ley es el que va a marcar una señal en el tiempo del fin? Claramente es el cuarto mandamiento. Vamos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, por citar uno de los varios versículos que podríamos citar. Ezequiel 20, 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, fíjense cómo es esto. El gran sello de Dios es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sella el Espíritu Santo en la vida? Sella la ley, pone la ley en tu corazón. Y una vez que tengo la ley en mi corazón, ¿qué es lo que se ve públicamente de ese sello que está dentro? El cuarto mandamiento. Porque los otros mandamientos son más discretos, pero el mandamiento del sábado te muestra ante el mundo. Hay muchas personas que conocen la iglesia adventista solamente por esto. Te dicen, los adventistas, los que guardan el sábado. Porque de toda la ley, de los 10 mandamientos, es el que más te hace pública tu fe y tu adoración. Elena de White, nuevamente en Conflicto de los Siglos, pero ahora en la página 491, dice, si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido una idólatra, un ateo o un incrédulo. ¡Qué maravilla! Si todos los seres humanos no hubieran dejado de adorar al Creador en el sábado, nunca habría habido apostasía. Pero como el ser humano se aparta de la ley de Dios, creó un día paralelo a la ley de Dios y adora a Satanás de esa forma, en el día del sol, en el día domingo. Dice la palabra de Elena de White, la palabra del Señor a través de ella, que las personas se apartaron y hoy hay idolatría, ateísmo e incredulidad. Maravillosa cita. Apocalipsis 14:1, cuando habla de los 144.000, símbolo de este pueblo maravilloso que predicará el mensaje de los 3 ángeles, dice ella, después miré, y aquí el Cordero de Dios estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Fíjense que el sello de Dios se pone entonces en la frente, el nombre del Señor va en la frente para que todos sean vistos, para que sea visto por todos. La pregunta es, ¿por qué en la frente? Bueno, para empezar, la frente es símbolo de nuestro órgano pensante. Pero fíjense lo que dice Jeremías 31:33 y que va a repetir Hebreos, pero en el contexto del Nuevo Testamento de forma completa, lo va a citar igual. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquellos días se refiere a la venida del Espíritu Santo. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Las pondré en su mente y las pondré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Somos pueblo de Dios cuando su ley se pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Es ahí. El mandamiento que se va a ver más públicamente será el del sábado, porque la ley estará en la mente y en el corazón, porque se guarda con entendimiento y se guarda con emoción. Por lo tanto, entonces, decimos que la ley de Dios es un reflejo del carácter del Señor y por eso se pone en la mente y se pone en el corazón. Pensando en esto,
creí que era importante que veamos cómo Satanás está ocupado no en destruir la segunda tabla de la ley. Cortito, ¿cuántas tablas había de la ley? ¿Se acuerdan muy bien, hermanos, no? Eran 2 tablas. La primera tabla contiene los primeros 4 mandamientos, que son mandamientos de adoración, mandamientos que corresponden a nuestra actitud hacia Dios. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te hagas imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No te postres ante esas imágenes. Tercer mandamiento: no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: guarda el día del Creador. Esos son los que estaban en la primera tabla. Pero los que estaban en la segunda tabla correspondían a la actitud que tiene que haber entre nosotros. Respeten a sus padres, no maten, no roben, no cometan adulterio, no mientan, no envidien. Ahora el diablo está ocupado en destruir nuestra fe, principalmente destruyendo la primera tabla de la ley, porque él quiere la adoración para él. Y como la adoración se refleja en el carácter de Dios que está puesto en la primera tabla de la ley, es ahí donde apunta toda su artillería. Vamos a comprobarlo bíblicamente. Segunda de Timoteo 2:19 dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense cómo la ley va a establecer el sello correcto y va a señalar el pecado. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, se resume la primera tabla de la ley. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto resume la primera tabla de la ley. ¿Se acuerdan que la segunda tabla de la ley cómo se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero noten ahora lo que sigue. Y estas palabras que yo te mando hoy, las de la primera tabla de la ley, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿En dónde? En la frente, entre tus ojos. Las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que el sello de Dios es la primera tabla de la ley que se pone en la frente de cada uno y en el corazón. Claramente lo comparte la palabra del Señor. Entonces, vamos a hablar como última parte de nuestro estudio, ¿cómo será esta lucha, este conflicto final entre adorar al Creador y adorar o adorar mal a Dios en el tiempo del fin? ¿Cómo será esa adoración, esa prueba final? Fíjense ustedes en Apocalipsis 13 algunos textos aislados que nos van a mostrar cómo todo el conflicto del tiempo del fin va a girar en torno a la adoración y especialmente contra la primera tabla de la ley. Dice Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Lamentablemente no podemos explicar todos los símbolos, pero se refiere a la bestia que en los últimos días representa al papado. Dice: pero su herida mortal fue sanada. Y escuchen: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hay un atentado aquí contra el primer mandamiento que dice: no adorarás a otros dioses, no tendrás otros dioses fuera de mí. Pero acá dice que en el último tiempo se maravillarán en pos de la bestia y la adorarán y se asombrarán y dirán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Fíjense el versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido ser en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El segundo mandamiento dice: no adores imágenes, pero en los últimos días se hará una imagen de la bestia, que luego estudiaremos cuando hablemos del mensaje del tercer ángel, que se refiere al domingo, al descanso en día domingo, y la gente la adorará. Es un atentado contra el segundo mandamiento de la ley, que también habla de adoración.
También dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Un atentado contra el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que es lo mismo que no blasfemar, pero ellos dicen, para blasfemar su nombre, pisotearán la primer tabla de la ley, porque la primer tabla de la ley habla de la adoración al Creador. Y esto acá, en los últimos días, se pisoteará la adoración al Creador porque Satanás siempre ha querido la adoración para él. Finalmente, solamente algunos versículos más de este capítulo, versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Sabemos que esta representa al poder civil en los últimos días en la figura de Estados Unidos. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vean, mis hermanos, cómo el conflicto final gira en torno a la adoración otra vez. Todo el mundo adorará al enemigo, adorará la imagen de él y blasfemará el nombre de Dios pisoteando la primera tabla de la ley. Último versículo que comparto de Apocalipsis 13. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Cuando Satanás ya no sepa más cómo hacer para derrumbar al pueblo de Dios que no lo adora porque tiene la ley de Dios en su frente, en ese momento impondrá una pena de muerte para aquellos que no se arrodillen para adorar en el día domingo. Apocalipsis 14:1, releyendo lo que comentamos hace un momento, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. A mí me encanta pensar en este versículo, porque termina Apocalipsis 13 diciéndonos que el mundo se va a arrodillar ante la bestia, que el mundo va a blasfemar el nombre del Señor, va a pisotear la santa ley de Dios. Y el capítulo 14 en el primer versículo dice, había un pueblo que tenía el nombre del Señor en su frente, un pueblo que guarda la ley de Dios, un pueblo que adora al Creador, un pueblo perseguido y que va a ser en los últimos días burlado, que va a ser apresado, que va incluso a ser amenazado de muerte, pero un pueblo que no va a soltar su voluntad del Creador, un pueblo que va a someterse a cualquier cosa por adorar al Creador, un pueblo que nunca va a rechazar la ley de Dios por la ley de este mundo, incluso aunque tenga que dar su vida. Y acá está, son 144,000, es un número simbólico que nos representa el santo pueblo de Dios, que nunca va a rechazar la ley de Dios, porque a través de esa ley representa el carácter de Dios al mundo, anunciando el mensaje final a esta tierra. Vamos a ir a la parte final de nuestro mensaje. En el año 1843, Rachel Oakes era una bautista del séptimo día, aceptó el mensaje milerita y comenzó a creer que Cristo venía en 1844. Predicó y enseñó acerca del sábado porque ella estaba convencida del día de reposo, porque lo había aprendido en la iglesia bautista del séptimo día. Logró convencer a un pastor y comenzó a predicarlo y varios creyeron. Sin embargo, los adventistas de aquel tiempo no estaban interesados en el sábado. No creían porque estaban predicando que Jesús venía. Incluso habían dicho, bueno, esperemos que el Señor venga en un año más y nos indique si era el sábado o no. Lo tomaron livianamente. Pero cuando Cristo no vino en 1844, comenzaron a entender que lo del sábado tenía mucho más que ver con otras cosas, no solamente con adorar a Dios en el día sábado, sino que el día sábado representaba todo lo que estamos hablando en esta meditación. En 1844, José Bates, uno de los grandes pioneros del adventismo, algunos consideran que fue el pionero más importante, entendió el mensaje de Rachel Oakes, aceptó el sábado
escribió un panfleto acerca de la adoración sabática y comenzó a predicarlo. Muchos no lo aceptaron. Incluso en 1845 él escribió sus primeros documentos y en 1846 se los explica a Elena de White y Jaime White. Cuenta la anécdota que con tanta energía que le sobraba al pastor José Bates, trató de convencer a Elena de White de una forma destacada y presionándola para que lo entendiera y lo acepte. Elena de White escribió en su tiempo que ella había rechazado el mensaje porque parecía que José Bates estaba más entusiasmado por el sábado que por Cristo. Pero luego de algún tiempo más, ella también y su esposo aceptaron el sábado. En los siguientes años, motivado por esto, desde 1847 a 1849, José Bates escribió varios artículos y ya no hablaba del sábado como una ley solamente, sino que comenzó a encontrarlo dentro del Apocalipsis, especialmente cuando él entiende que en 1844 el Señor entra en el lugar santísimo del santuario y que en ese lugar estaba el arca y que dentro del arca estaba la ley, los 10 mandamientos, el fundamento del trono de Dios, el fundamento de su carácter. Él entendió entonces que el sábado no era simplemente un mandamiento, sino que era el mandamiento que destaca la adoración presentada en Apocalipsis 14 como un mensaje claro que tenemos que anunciar a este mundo. Y entonces el sábado tuvo el tinte adventista que hoy entendemos. Sobre eso Elena de White escribió: al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños, grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, ella dice, el pueblo de Dios no la tendrá, gloria a Dios. El profeta de Patmos, Juan, vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y el número de su nombre estaban sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Amén, gloria a Dios. Me encanta pensar en esto. En los últimos días habrá un pueblo maravilloso, un pueblo imperfecto, pero maravilloso, que va a temer a Dios, obedeciendo su ley, que va a temerlo porque Él es grande, pero también un Dios que va a reflejar su carácter porque está cerca de Jesús, porque comparte diariamente con Dios, dando gloria a Dios. Y va a haber un pueblo que va a adorar al Creador. Todo el mundo lo entenderá en los últimos días. Verán a este pueblo y entenderán que hemos predicado con nuestro testimonio adorando al Creador. Cuando todo el mundo se desplace en pos de la bestia, habrá un pueblo que quedará de pie, como pasó con los 3 amigos de Daniel en Daniel capítulo 3. Todos se postraron para adorar la imagen que había levantado Nabucodonosor. Pero estos 3 jóvenes dijeron, arrójennos al horno de fuego. Nuestro Dios tiene poder, quizás hoy no nos salve, pero así tengamos que morir. Nosotros no adoraremos tu imagen. Habrá un pueblo, y ese pueblo somos nosotros, usted y yo, que en los últimos días dará testimonio de su fe, incluso poniendo su cuello a la espada, que dirá, podré caerme y equivocarme en muchas cosas, pero no apartaré mi pie para pisotear el día del Señor. Es por esto, mi hermano, que pensando en las grandes pruebas que vendrán, quiero hacer este llamado para cerrar nuestro mensaje. Hoy, mis hermanos queridos, estamos en tiempos de paz. Nadie te obliga a pisotear el día sábado. Nadie te está apuntando con un arma para que adores en domingo. No tenemos la presión que vendrá en el tiempo del fin. Pero ¿cuántos están dilatando su fe? ¿Estamos mostrando la verdadera adoración al Creador? Durante estas horas santas, ¿estamos cuidando las fronteras del sábado? O sea, cuando el sábado comienza y hasta el último minuto cuando el sábado termina. Mis hermanos queridos, ¿estamos siendo apasionados a la hora de entregar este día santo a nuestro Padre? ¿Estamos teniendo momentos de adoración en sábado correctos o hacemos que nuestro diálogo se vaya para cualquier lado?
¿Qué hacemos los sábados de la mañana? ¿Están yendo a la iglesia? ¿Cuántos hay que prefieren quedarse durmiendo hasta tarde? Mi hermano, por favor, no lo entienda como una crítica, sino que en el nombre de Jesús quiero exhortarte a que seamos ese maravilloso pueblo ahora, no cuando venga la persecución, sino que ahora demos gloria a Dios, temamos a Dios y adoremos al Creador de la verdadera manera, para que el mundo conozca que hay un pueblo que no se vendió a las normas de este mundo, sino que hay un pueblo adventista cristiano que ama a Dios a tal punto que es capaz de temerle, darle gloria y adorarlo bíblicamente, adorarlo como la palabra de Dios lo enseña, adorarlo en sábado para la gloria de su nombre, para testimonio de todo el mundo, para que vengan al conocimiento de un Salvador maravilloso, pero por sobre todo para felicidad eterna de todas las criaturas. Mi deseo, mi querido hermano, es que de alguna manera este mensaje sea para todos nosotros un llamado maravilloso de atención, que podamos decir, Señor, quiero no solamente proclamarlo al mundo, quiero vivirlo. No quiero solamente llenarme la boca de que hay que guardar el sábado, porque eso está bien. Solamente quiero también guardarlo, enseñarlo con mi testimonio, que el mundo vea que en el día sábado soy feliz, que cuando cae el sol comienza el mejor día de la semana porque me encuentro con mi Creador, con mi Redentor que murió y resucitó por mí para que su criatura no se pierda eternamente, sino para que vivamos por Él por la eternidad. ¿No le debemos nuestro tributo a nuestro Creador y Redentor? Dios te bendiga, mi hermano, y espero que este mensaje haya sido de esperanza y haya sido de reflexión para cada uno de nosotros. Muy bien, Pastor Roberto, muchísimas gracias. La verdad que ha sido de bendición.